Dicen que nunca conoces realmente a las personas que viven cerca de ti. Yo solía pensar que mis vecinos eran gente común, trabajadores, amables, personas normales, hasta que llegó él, el hombre que se mudó a la casa del fondo, el vecino que nadie conocía. Esta es mi historia. Y si decides escucharla, hazlo con cuidado, porque no todos los secretos deben salir a la luz. Nunca olvidaré la primera noche que lo vi. Eran las 3 de la mañana cuando el sonido de un camión retumbó en la calle. No era común que alguien se mudara a esas horas, y mucho menos en mi vecindario, un lugar tranquilo donde todos nos conocíamos, pero lo más extraño fue que nadie bajó del camión. Las cajas parecían moverse solas, como si manos invisibles las descargaran. Desde mi ventana vi una silueta alta, muy delgada, que se quedó de pie frente a la casa del fondo. No encendió luces, no habló con nadie, no saludó. Al día siguiente, los demás vecinos aseguraban no haber visto nada. Pero yo sabía lo que había presenciado, él ya estaba allí. Con el paso de los días, empecé a notar detalles que me erizaban la piel. La casa donde se había instalado era distinta. Nunca abría las cortinas, y si alguien pasaba cerca, escuchaba pasos que se detenían en seco, como si alguien se quedara inmóvil detrás de la puerta, observando. Una tarde, me atreví a acercarme. Toqué la puerta, intentando ser cortés, tal vez darle la bienvenida. No contestó nadie. Pero lo peor fue que, justo antes de darme la vuelta, escuché un murmullo, como si varias voces hablasen al mismo tiempo desde dentro. No eran voces alegres. Eran susurros graves, lentos, como oraciones en un idioma que no conocía. Me marché con un frío recorriéndome la espalda, convencido de que allí dentro no vivía un hombre común. Algunas noches, el viento traía un olor insoportable desde esa casa. No era basura, tampoco comida podrida. Era un olor metálico, fuerte, como sangre. Un perro callejero, que siempre rondaba por el barrio, se quedó olfateando frente a la puerta de aquel vecino. Yo lo vi mover la cola, nervioso, y de pronto empezó a ladrar con furia. En un segundo, la puerta se abrió apenas, y una sombra se deslizó hacia afuera. El perro chilló como si lo hubieran golpeado y huyó con la cola entre las patas. La puerta se cerró de golpe. Yo estaba al otro lado de la calle, paralizado, jurando que esa sombra no tenía forma humana, era demasiado alargada, demasiado delgada. El olor se volvió más intenso esa noche. Y no pude dormir. Fue cuestión de tiempo antes de que algo peor ocurriera. Una de las vecinas, la señora Álvarez, que solía salir a regar sus plantas cada noche, desapareció. Nadie la volvió a ver después de las 11. Su jardín quedó con la manguera encendida, como si algo la hubiera sorprendido en medio de la rutina. La policía vino, preguntó, buscó. Pero nadie tenía respuestas. Nadie, excepto yo. Esa noche, desde mi ventana, vi a la silueta de mi vecino arrastrando algo grande, pesado, cubierto con una sábana oscura hacia el interior de su casa. No podía gritar. No podía llamar a nadie. Porque en ese instante, él se detuvo, se giró lentamente, y aunque la distancia era grande, sentí que me miraba directamente. Su rostro seguía oculto en sombras, pero sus ojos brillaban como brasas encendidas. Aquella noche, después de la desaparición de la señora Álvarez, el barrio entero parecía distinto. Las risas de los niños se habían apagado. Nadie dejaba las ventanas abiertas. Las persianas cerradas eran ahora la norma, como si todos supieran, aunque nadie lo dijera en voz alta. Yo no podía dormir. Mi mente regresaba una y otra vez a esa imagen, el hombre arrastrando aquel bulto, girando lentamente, mirándome. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando lo escuché. Un golpe, luego otro, y después un sonido constante, como si arrastraran cadenas dentro de su casa. Me acerqué a mi ventana. La oscuridad reinaba, pero en la parte trasera de la casa de mi vecino vi una luz tenue parpadear, como la de una bombilla colgante. El sonido se hacía más fuerte, era un golpeteo rítmico, y luego, algo peor, gritos ahogados, sí. Voces humanas,
pero apagadas, como si vinieran desde muy abajo, desde el sótano. Traté de convencerme de que estaba imaginando, que era producto de mi miedo, pero entonces lo oí claro, un lamento, desesperado, de alguien que suplicaba. Por favor, no. El sonido cesó de golpe, como si alguien hubiese puesto una mano fría sobre esa boca. Me alejé de la ventana, temblando, y juré no mirar más. Al día siguiente, pensé que todo había terminado. Pero estaba equivocado. Cuando abrí la puerta de mi casa por la mañana, encontré algo en el suelo, era un sobre. Antiguo, amarillento, con mi nombre escrito en una caligrafía que parecía arañazos en el papel. Lo tomé con manos temblorosas. Dentro había una sola nota: ven esta noche. Medianoche. Te espero. No había firma. No había dirección. Pero yo sabía de dónde venía. Mi corazón se aceleró tanto que sentí que me iba a desmayar. Pensé en ignorarlo, en quemar esa carta, en huir del vecindario si era necesario. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, fue más fuerte que yo. Esa noche, poco antes de las 12, me vestí con ropa oscura y salí de mi casa. Mis pasos eran silenciosos, pero mi respiración me delataba. La calle estaba desierta. Ni un coche, ni un murmullo. Solo el viento helado. Me detuve frente a la puerta de su casa. Y, para mi sorpresa, estaba entreabierta. Un olor insoportable me golpeó de inmediato, esa mezcla metálica de sangre y podredumbre. La luz de un pasillo tenue me invitaba a entrar, y allí estaba él. Parado en medio de la sala, más alto de lo que recordaba, más delgado aún, con un rostro que apenas alcancé a distinguir bajo la penumbra. Sonrió. Una sonrisa torcida, anormal, que parecía estirar demasiado la piel de su cara. Y con una voz grave, ronca, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, me dijo: bienvenido, vecino. Te estaba esperando. Entré, no sé si lo hice por curiosidad o por un impulso que no pude controlar, pero crucé esa puerta. El suelo crujía bajo mis pasos. Todo dentro de esa casa olía a humedad y hierro oxidado. No había cuadros, ni muebles, solo paredes cubiertas de marcas, como si alguien hubiese raspado con las uñas durante horas. El vecino, si es que podía seguir llamándole así, me observaba en silencio desde el fondo de la sala. No se movía. No parpadeaba. Solo sonreía. Intenté hablar, pero mi voz apenas salió. ¿Qué quiere de mí? No respondió. Solo giró lentamente la cabeza hacia un pasillo oscuro, y de allí surgió un murmullo. Era un sonido grave, húmedo, como si viniera desde las paredes. ¿Escucha eso?, dijo él, finalmente. Su voz parecía venir desde todas partes. ¿Son ellos? ¿Ellos? ¿Quiénes?, pregunté, retrocediendo. Él sonrió más: mis vecinos. Y entonces vi los retratos, colgados en la pared, uno junto al otro. Eran fotos de todos nosotros, los que vivíamos en la calle, pero en cada foto, el rostro estaba distorsionado, cubierto por una sombra negra. O simplemente, arrancado. Todos se fueron, susurró. Pero tú te quedaste. De pronto, escuché pasos detrás de mí, giré, y lo vi, una figura alta, con el rostro cubierto por una bolsa de tela. Se acercaba arrastrando los pies, y detrás de ella, otra. Y otra más. Eran cuerpos, vacíos, torcidos, que se movían sin vida. El vecino habló de nuevo, con un tono casi afectuoso: no te preocupes, pronto vas a conocerlos a todos. Corrí, no pensé, solo corrí hacia donde creí que estaba la salida. Pero en la oscuridad todo parecía moverse, cambiar de lugar. Las paredes ya no eran las mismas. Los pasillos se alargaban, giraban sobre sí mismos, y cada puerta que abría daba al mismo sitio. De nuevo, la sala, con él de pie, esperándome. Hasta que encontré una escalera. Bajaba, y aunque sabía que ir hacia abajo era una locura, lo hice. Los escalones crujían con un sonido húmedo,
pegajoso, el aire era tan pesado que me costaba respirar, había un olor, una mezcla entre tierra, metal y carne. Al llegar al fondo, vi una puerta vieja, de hierro, y algo me dijo que la abriera. Adentro había una habitación amplia, con jaulas, sí, jaulas, alineadas a lo largo de las paredes, dentro de ellas, cuerpos inmóviles, con la piel gris, los ojos abiertos y fijos en el techo. Di un paso atrás, horrorizado, pero algo llamó mi atención, uno de esos cuerpos se movió. «Ayúdame», susurró una voz femenina, era la señora Álvarez, su rostro estaba pálido, demacrado, pero seguía viva. «Por favor, no lo dejes volver», alcanzó a decir antes de empezar a convulsionar. Detrás de mí, la puerta se cerró de golpe y escuché su voz, la de él, desde el otro lado. «Te lo dije, vecino. Todos terminan conociéndome». Las luces parpadearon y las figuras dentro de las jaulas comenzaron a moverse, lentamente, todas al mismo tiempo, giraban sus cabezas hacia mí. Y sonreían. No podía moverme, las luces parpadeaban, los cuerpos dentro de las jaulas temblaban y las sonrisas seguían, todas iguales. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Golpeé con fuerza, grité, supliqué, hasta que escuché su voz. «¿Por qué gritas, vecino? ¿No querías conocerme?» Sus pasos resonaban desde el otro lado. Lentamente, descendiendo las escaleras. «Yo no soy nuevo aquí», dijo con calma. «He vivido en esta calle mucho antes que ustedes, mucho antes de que existieran las casas, los árboles, incluso los nombres». Mi respiración se volvió un jadeo. «¿Qué eres?», pregunté, temblando. El sonido de sus pasos se detuvo, y luego, una risa, lenta, grave, imposible de describir. «Soy lo que queda cuando todos olvidan. Soy el eco de los que se fueron, el hambre que nadie escucha». La puerta se abrió sola, él estaba allí, con la cabeza inclinada, la piel pálida y los ojos completamente negros. Detrás de él, las figuras comenzaron a salir de las jaulas, arrastrándose. «No busco compañía, vecino, solo silencio», susurró, acercándose. «Pero tú miraste». Retrocedí hasta chocar con una pared. En ese instante vi algo grabado en ella, nombres, decenas de nombres tallados a cuchillo. El mío estaba el último, y al lado, había espacio para uno más. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible se aferrara a mis pulmones. No podía gritar. No podía moverme. Y entonces, todo se volvió negro. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, estaba de pie frente a mi casa. El sol salía. Los pájaros cantaban. Todo parecía normal. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que vi las cintas amarillas frente a la casa del vecino. Policías. Vecinos curiosos, decían que alguien había desaparecido. Otra vez, pero lo raro era que todos hablaban de un nuevo inquilino. Un hombre amable, decían, delgado, tranquilo, siempre de negro. Intenté decirles que ese hombre era el mismo, pero nadie me escuchaba. Nadie recordaba al vecino anterior. Fui corriendo a mi casa, buscando el sobre, las fotos, cualquier prueba, pero no había nada, solo encontré algo en mi puerta. Un sobre, viejo, amarillento, con un nombre escrito. No era el mío, era el de mi vecina del frente. Lo abrí, dentro había una nota: «Ven esta noche. Medianoche. Te espero». Y entonces entendí, el vecino siempre ha estado aquí, solo cambia de casa, solo espera a que alguien lo vea. Y esta vez, me tocó ser él. Bienvenido, vecino. ¿Sabes lo peor de todo? Que cada vez que cierro los ojos, lo escucho. El sonido de sus pasos en el pasillo, justo al otro lado de mi pared, el crujido de su puerta abriéndose en mitad de la noche, y ese susurro, ese maldito susurro que se cuela por las rendijas: «Vecino, ¿todavía estás despierto?». A veces golpea la pared 3 veces, 1, 2, 3,
siempre a la misma hora, siempre después de que alguien nuevo se mude a la calle. Quizá ya lo escuchaste tú también, quizá ya vive en tu edificio, tal vez, justo ahora, está detrás de tu puerta. Bienvenido, vecino.